Hay algo que yo he descubierto, quizá usted ya lo sabía, pero para mí cuando yo lo descubrí en la palabra, me voló la cabeza, y es lo importante que es para Dios. Él hizo que nosotros aprendamos a pensar. Amén. Ser una persona mal pensada no es ser una persona que solamente piensa en obscenidades de índole sexual, chistes de doble sentido, sino que una persona mal pensada es una persona que piensa de una forma que no está alineada a como Dios piensa. Ese es ser una persona mal pensada. Y por eso yo he titulado a esta palabra, la he titulado de mentes estrechas a mentes ensanchadas. Dígalo conmigo, por favor, levante las dos manos y diga: de mentes estrechas a mentes ensanchadas. En algún momento escuché de alguien que estaba comentándole sus problemas a un gran hombre de Dios, y entonces estaba comentándole un rollo de problemas que tenía, y este hombre de Dios le dijo: yo le voy a decir a usted de qué tamaño es su problema. Y este hombre que estaba contándole todos sus rollos a este siervo de Dios le dijo: pero debe ser muy grande el tamaño de mis problemas. Entonces le dijo: no, fácil. Le dijo: cierre los ojos. Y el hombre cerró los ojos y le dijo: lleve sus dos manos tapándose las orejas. Entonces el hombre hizo algo así como eso. Entonces después le dijo: ahora saque sus manos de manera paralela. Entonces el hombre sacó sus manos. Le dijo: ahora abra los ojos. El hombre abrió los ojos. Y le dijo: ahora mire sus manos. Miró las manos. Le dijo: su problema tiene ese tamaño. En otras palabras, usted me está contando una cantidad de rollos que le están pasando en la vida, pero su problema es su manera de pensar, lo que hay en su cabeza. Ese es su problema. En Romanos capítulo 12, el verso 2, en una versión más simplificada dice, no lo vamos a leer, pero dice que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. ¿Aló? Y he descubierto que hay gente que cambió de iglesia. Ya no se congregan en la iglesia tradicional, sino que ahora se congregan en una iglesia cristiana como esta, y cambiaron de formas, pero no han cambiado su manera de pensar. Y una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros a través de la verdad y la revelación de su palabra es transformar nuestra manera de pensar. Entonces, en el versículo que vamos a leer a continuación, Dios le habla a su pueblo, la nación de Israel, y ve en ese momento Dios a su pueblo, la nación, como si fuera una mujer triste, acongojada, porque no puede tener hijos, como que no puede crecer. Entonces Dios le dice esto como una promesa a esa nación, que también la podemos tomar para nosotros. Y le dice en Isaías 54, el verso 1: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Dígale eso a alguien. No seas escasa o no seas escaso. Otra vez dígale. No seas escasa. Alarga tus cuerdas
Refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas, dice Dios en su palabra. ¿Alguien alguna vez hizo esta pregunta? Y la pregunta que hizo es: ¿qué es más importante? ¿Saber orar o saber pensar? Y a la conclusión que se llegó: es más importante saber pensar, porque al fin y al cabo vamos a resultar orando conforme nosotros pensamos. Hola. Resultamos orando con base en lo que nosotros pensamos. Y me acuerdo de aquella persona en algún lugar de La Mancha, en alguna iglesia, vino a la iglesia y empezó a orar: Señor, yo soy como una lombriz, soy como una cucaracha, yo soy... Y entonces empezó a como a menospreciarse, pero comparándose con animales. Señor, yo soy como una lombriz de tierra, yo soy como una cucaracha, yo soy... Entonces alguien que estaba más espiritual orando cerca dijo: no, hermano, venga, yo oro por usted y reprendo todo espíritu de zoológico que usted tiene. Entonces el hombre quizá estaba orando sinceramente, sí, pero la manera como ese hombre pensaba no estaba alineada con lo que Dios pensaba de él mismo. Solo por poner un ejemplo, ¿me estoy haciendo entender? Entonces Dios le dice, escuche esto, a su pueblo, la nación de Israel. En ese tiempo, el hecho de que una mujer no pudiera tener hijos era visto como una gran afrenta. Hoy en día las jovencitas no quieren tener hijos. Yo hijos, ay, como si los hijos fueran una maldición. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que bendición de Jehová, herencia de Jehová son los hijos. ¿Aló? Yo en estos días le decía, ayer o antier le decía a mi esposa: nosotros tenemos 2 hijos aquí en la tierra y 2 hijos en el cielo. Mi hija mayor tendría unos 23 años, 24 años, y mi hijo menor tendría unos 7 u 8 años de edad. Y yo le decía a mi esposa, yo le dije: amor, de cuando en cuando se me viene el pensamiento de poder tener a mis 4 hijos aquí. Sé que es una tarea ardua. Entonces, hoy en día hay muchos jóvenes que piensan y señoritas que dicen: no, yo hijos, uy, gas. En ese tiempo, el hecho de que una mujer no pudiera tener hijos era visto como una gran afrenta. Entonces mira acá, Dios le dice a su pueblo, le dice: regocíjese, levante canción, dé voces de júbilo, porque usted, que es una nación menospreciada, va a ser una nación muy grande. Como quien dice, no se achicopale por eso. Y después le dice: ensancha el sitio de tu tienda. En ese tiempo, sí, el pueblo de Israel era visto como un pueblo nómada, que le tocaba ir de aquí a allá, de allá a acá, como si no tuviera tierra todavía. Entonces andaban en carpas. Entonces Dios le dice: ensanche la carpa donde viven, porque vienen más hijos, porque van a ser una nación grande. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones se extiendan, no seas escasa. ¿No seas qué? Alarga las cuerdas y las estacas, hágalas más grandes, porque van a crecer. La iglesia Catedral Rey de Reyes va a crecer, va a seguir creciendo. Su ministerio va a crecer.
Su economía va a crecer. Su hogar va a crecer. Su vida va a crecer. Su buena fama va a crecer. Su negocio, sus negocios van a crecer. Pero Dios le dice a su pueblo: ensanche el sitio de su tienda. Y no puedo yo ensanchar el sitio de mi tienda si primero no ensancho mi manera de pensar. ¿Aló? Entonces Dios quiere, antes que enseñarnos a orar, enseñarnos a pensar. Y la palabra ensanchar, que aparece en varias ocasiones en la Biblia, solo le mencioné una. La palabra ensanchar tiene varios sinónimos. Extender, aumentar la anchura de algo, expandir. Y permítame hablarle varias cosas respecto a esto. Lo primero es que los pensamientos son la fuente de nuestra vida. Dicho de otra manera, ayúdeme a predicarle a alguien que tenga cerca a usted. Dígale: usted es lo que piensa. Ahora mire al otro vecino y dígale: usted es el resultado de sus pensamientos. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Somos el resultado de lo que pensamos. En Proverbios capítulo 4, el versículo número 23, es un texto muy conocido que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en varias ocasiones en la Biblia, cuando se refiere a la palabra corazón, se está refiriendo es a la mente. Y es como si el versículo dijera: sobre toda cosa que usted guarde, guarde y cuide sus pensamientos. ¿A cuántos aquí les gusta cuidar su cuerpo? Levanten la mano. Muy bien, los felicito. Hay gente que le gusta cuidar su cuerpo. Comen sano. Hola, hacen ejercicio. Los felicito. Entonces, no está mal. Ustedes están cuidando lo que comen. Ustedes cuidan lo que entra a su cuerpo. Pero hay gente, escucha acá, que ni cuida su cuerpo ni cuida su mente. Y hay otros que cuidan su cuerpo pero no cuidan su mente. O sea, cuidan lo que entra pero no cuidan lo que sale. Porque Jesús dijo que los malos pensamientos salen del corazón, dice la palabra del Señor. No cuidan las fuentes de información. No cuidan lo que escuchan, no cuidan lo que ven. Hola. Hay gente que dedica poco tiempo para pensar. Y el saber pensar es un arte a los ojos de Dios. Entonces mire acá, dedicamos poco tiempo para pensar. Y ahora más que tenemos tantos dispositivos electrónicos a la mano, menos pensamos. Porque el poco tiempo que nos queda para poder pensar bien, lo utilizamos para entretenimiento. ¿Y sabe uno de los significados de la palabra entretenimiento cuál es? Es no pensar. Entonces, hay gente que dedica poco tiempo para pensar y otros que piensan demasiado, pero que piensan demasiado en cosas que no deberían pensar. Pecado no es solo acariciar pensamientos obscenos, sino también pecado es permitir en nuestra mente pensamientos de incredulidad, de duda, de temor, de queja. Y Dios a usted le está diciendo en esta noche: sobre toda cosa que usted cuide, cuide sus pensamientos. Hola. Su cabeza es como una torre de control. Y usted determina qué pensamientos aterrizan y qué pensamientos no aterrizan. Usted decide. Usted no puede evitar que los aviones vuelen sobre la cabeza, pero usted sí puede determinar qué aviones deja aterrizar y qué aviones no.
Hola. Levante su mano derecha y diga: de ahora en adelante voy a cuidar mis pensamientos. Otra gran verdad es en quién enfoca usted sus pensamientos. Ojo que no estoy diciendo en qué, sino en quién. ¿En quién enfoca usted sus pensamientos? Porque dependiendo en quién enfoca usted sus pensamientos, eso va a determinar la presencia o la ausencia de paz. Mire lo que dice Isaías capítulo 26, el verso número 3. Este es un versículo maravilloso. Léalo conmigo, iglesia, todos. 1, 2, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No quites el versículo ya todavía. Ese tú es Dios. Y dice que Dios guardará ¿con qué clase de paz? Completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento persevera en quién? En Dios. Dice, porque en ti ha, ¿qué? Confiado. Mire acá, por favor. Pues, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otra vez, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces a veces uno escucha gente diciendo: ay, pastor, a mí me gusta tanto venir al culto. ¿Y por qué, hermana? Porque es que cuando yo voy al culto, yo como que me conecto con Dios. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque cuando tan pronto sale del culto, se desconecta. Ay, pastor, es que yo vengo al culto y yo siento tanta paz. Qué bonito, me alegra. O sea que cuando sale del culto, se le acaba la paz. O sea, véngase a vivir aquí entonces y me ayuda a pagar los servicios. Señores, aquí la clave de la completa paz está en un pensamiento perseverante en Dios y en su palabra. Así que, a ver, el que no tiene a Cristo en el corazón, normal, hay que entenderlo. Pero se supone que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo y tenemos un mínimo de conocimiento de Dios. Entonces, cuando usted halle a su hermano en Cristo que anda así como perro en canoa o como un pisco en avión, como que sin paz, usted pregúntele, ¿usted qué es lo que está pensando? ¿En qué viene pensando usted? ¿Cuál es su pensamiento recurrente? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. Ese niño es precioso y maravilloso, pero me está distrayendo. Entonces, el papi o la mami, si quieres, se hacen en la parte de atrás para que de pronto el niño, claro, ellos quieren su espacio y es entendible. Muy bien. Ese es un versículo que usted se pudiera aprender. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tercer gran verdad: los pensamientos determinan mis palabras. Al fin y al cabo vamos a resultar hablando lo que nosotros pensamos. ¿Alguna vez usted ha dicho algo sin pensar? La verdad es que en algún momento usted lo pensó. Ay, qué pena, lo dije sin pensar. No, sí lo pensó. Lo que pasa es que cuando encendieron el interruptor, las cucarachas no les dio tiempo de esconderse, pero ahí estaban.
¿Hola? Entonces, al fin y al cabo, los pensamientos van a determinar el tipo de palabras que van a salir de mi boca. Por eso, más que cuidar nuestras palabras, debemos cuidar ¿qué? Usted ha escuchado que a veces, ay, no diga eso, ay, cállese. Y está bien. O sea, si lo que va a decir no edifica, no lo diga. Pero ¿por qué no más bien antes de controlar las palabras, controlamos nuestros pensamientos? En el Salmo capítulo 19, el verso 14. Mire esta otra oración tan bonita del salmista David. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. ¿Le parece si hacemos esta oración a Dios en esta hora? Vamos, 1, 2, 3. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Den un aplauso fuerte a Dios. Pregúntele a su vecino, pregúntele, ¿quiere hablar bien? Dígale, primero aprenda a pensar bien. Otra gran verdad acerca de este tema es que si usted no domina los pensamientos lo van a dominar a usted. Y el apóstol Pablo sabía de esto. Por eso dijo en 2 Corintios capítulo 10, el verso 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia, y ojo que no dice malicia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y la última parte dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, por eso dice, derribando fortalezas que se levantan. Mire lo que le voy a decir. Por ejemplo, yo le hago la pregunta a usted. En nuestra casa, ¿qué verdades se hablaban cuando usted vivía con su familia y usted era pequeño? Usted era un niño, ¿qué? Por ejemplo, respecto a la economía, ¿qué escuchaba usted? No hay, de eso tan bueno no dan tanto, la gente rica es mala. Cuando el pobre lava las cobijas, fijo ese día, llueve, el que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Bueno, en fin, y todo eso fueron como ladrillos tras ladrillos que fueron edificando una fortaleza. O lo que usted pensaba acerca de los hombres o de las mujeres o del matrimonio o de las iglesias cristianas o de los pastores, o lo que usted pensaba acerca del amor o lo que usted pensaba acerca del sexo, en fin, una cantidad de bombardeo de información que fuimos recogiendo a la vez. Y mucha de esa información no es verdad, no pasa el filtro de la palabra de Dios. Entonces ahora llegamos a Cristo y ahora Dios con su palabra como un mazo quiere derribar esas paredes, esas fortalezas. Y cada pensamiento que llegue a nosotros ahora debemos filtrarlo por la palabra de Dios. Y si hay un pensamiento que llega a nuestra mente que no va conforme o alineado a la palabra de Dios, debemos hacerle la llave aquí.
y llevar ese pensamiento cautivo a la reducirlo, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cada cuánto le vienen pensamientos negativos a su mente? Todos los días, de una o de otra forma. ¿Qué hay que hacer? Tan pronto usted los vea, redúzcalos, llevando cautivo todo pensamiento. El diablo le habla mentiras acerca de usted mismo. Usted no puede, usted es un tonto, usted nadie lo quiere, a usted todo le sale mal. Usted. Y usted decide a quién le cree. ¿Usted le cree a Dios o le cree al diablo? ¿Aló? ¿Qué es que la situación, que cómo se va a poner? No, esto se va a poner de mal en peor. En fin, entonces el que no tiene la verdad de la palabra dice, no, sí, Dios mío, no. Ay, Dios mío, bendito, no. Pero el que tiene la verdad de la palabra puede decir algo como esto: sí, la Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero la misma palabra dice que he aquí sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice la palabra de Dios. Dios le dijo a Caín, le dijo, papi, lo veo como raro. Le dijo, pilas, porque yo sé lo que usted está pensando. Y el pecado está a la puerta tocando. Domine ese pensamiento. No lo haga. Domínelo. No, ese sentimiento de odio, de rencor, de venganza, en lugar de Caín reducir ese pensamiento a la obediencia a Dios, lo que hizo fue que le dio rienda suelta. Dios quiere que nosotros pensemos sus pensamientos. ¿Aló? ¿Para qué Dios quiere que yo escudriñe la palabra de Dios todos los días? ¿Para qué Dios quiere que yo memorice la palabra? ¿Para qué Dios quiere que yo escuche la palabra? ¿Para qué Dios quiere que yo medite en su palabra? ¿Para mantenerme ocupado? ¿Para entretenerme? ¿O será para que yo aprenda a pensar como Él piensa? Y permítame decirle otra verdad, que si usted y yo enfocamos nuestros pensamientos en la palabra de Dios, esos pensamientos van a determinar nuestra prosperidad. En el Salmo capítulo 1, el verso 1, bienaventurado el varón, también aplica a la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿quién es bienaventurado? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos aquí han llegado a encontrar en este libro una delicia? Entonces usted es bienaventurado, dice la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Cada cuánto? Meditar es un pensamiento constante. En su ley medita de día y de noche. ¿Usted ha visto las vacas? Comen y usted las ve todo el día así, rumiando. Están meditando el pasto. Es lo que Dios espera de usted y de mí. Todo el día. Usted leyó la palabra en la mañana o la noche anterior y usted está al día, y lo que Dios me habló hoy. Y puede venir alguna circunstancia del día, pues usted lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia, porque usted está meditando en la palabra. Entonces Dios dice, bienaventurado, sino que en su ley medita de día y de noche. Y mira el resultado, dice el verso 3: será como árbol plantado, o sea, tiene raíces,
junto a corrientes de aguas. La Biblia es comparada con el agua que da su fruto. ¿Cuántos aquí somos de los que damos fruto? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Fuerte, dígalo, lo que sigue. Y todo lo que hace, 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 ¿qué? ¿De dónde viene entonces la prosperidad? Cuando yo aplico mis pensamientos a la palabra. Y cuando hablo de prosperidad, no es solamente lo económico. Porque como dijo alguien, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. La prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Entonces, si yo enfoco mis pensamientos en la palabra de Dios, el resultado será lo que dice el Salmo 1:3. Y todo lo que hace, prosperará. Amén. Entonces, en el versículo inicial que nosotros leímos de Isaías 54, hay varias expresiones que dice, Dios le dice a su pueblo: ensancha, extiende, no seas escasa, alarga, refuerza, porque tu descendencia heredará naciones. Hablo a los padres de familia. Tenemos una gran responsabilidad de dejarle a nuestros hijos no una herencia de una mente achicada, sino una herencia de una mente ensanchada por la palabra. Hola, yo doy gracias a Dios por mi madre. Si hay algo que me enseñó mi mamá, es fe. Mi mamá siempre hablaba en fe. Yo nunca vi a mi mamá, nunca la vi quejándose, preocupada, ¿qué irá a pasar? ¿Habrá, no habrá? No, yo siempre escuché a mi mamá hablando en fe, Dios proveerá, Dios se va a glorificar, tranquilo hijo, en fin, siempre fe. Y mientras me cosía mis pantalonetas, yo en calzoncillos ahí sentado al lado de ella, mientras ella me cosía mis pantalonetas, y yo le decía a mi mamá: ¿y dónde está eso que dice la Biblia? Que nosotros somos hijos del Rey de Reyes, y mire yo aquí usted cosiéndome las pantalonetas, y aquí en cotizas, y mire déjame le sale el dedo gordo, y todo eso. Y mamá siempre en fe: tranquilo hijo, vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos mejores. Esto es provisión. Tu descendencia heredará naciones. Usted tiene que pasar de un no puedo a un todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que pasar de un nunca podré perdonar a un te perdono como Cristo me perdonó a mí. Usted tiene que pasar de un eso es imposible a pasar a un para el que cree todo le es posible. Usted tiene que pasar de un es que yo nací pobre a un Cristo se hizo pobre para que con su pobreza yo fuese enriquecido. Usted tiene que pasar de un yo no le importo a nadie a decir yo soy un hijo de Dios. Usted tiene que pasar de un no hay a un decir el Señor es mi pastor y nada me faltará. Usted que anda todo despechado diciendo ay yo no puedo vivir sin ella, usted que anda todo despechado diciendo ay yo no puedo vivir sin ese hombre, usted tiene que pasar a decir yo estoy completo en Cristo. Jesús le inculcó a sus discípulos un pensamiento de ensanchamiento. Cuando había más de 5,000 personas para alimentar, los discípulos tenían la mente así achicada. Ay, pero no va a alcanzar. Tenemos apenas 200 denarios. Ni 200 denarios es suficiente.
Y Jesús dijo, ¿qué tiene? Dijo, pues hay un peladito que sembró la lonchera, que 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Y Jesús dijo, con eso es suficiente. Y hasta el final les habló de ensanchamiento, porque al final les habló a los discípulos y les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, hasta lo último de la. Escuchaba al pastor Alfredo Barrios decir esto y me llamó la atención. Termino con esta frase. Él decía esto, decía, en lugar de analizar su vida de manera lógica, analice su vida de manera teológica. Porque nuestro Dios no es un Dios lógico. Porque la Biblia dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios en su palabra dice que si usted quiere recibir, usted debe dar. Dios en su palabra dice que si usted quiere que Dios lo exalte, usted debe humillarse. Dios en su palabra dice que si usted quiere vivir, tiene que morir, porque así es la semilla. Para poder dar fruto, primero tiene que morir. El reino de Dios está construido sobre contradicciones, y las contradicciones no son lógicas. Por eso no pretenda construir su vida, o la vida que vive en el reino de Dios, no pretenda construirla con la lógica, porque se va a enloquecer. Nuestro Dios es un Dios, como lo cantábamos ahora, sobrenatural. Den un aplauso a Él en esta hora.